Esta es una producción de su carnal brother Joel Gustavo para Neorama Radio Online en su formato podcast. Concepto Joel Gustavo. Concepto Joel Gustavo. Concepto Joel Gustavo. Muy buenas las tengan todos ustedes, yo soy Joel Gustavo de Neorama y ya estamos empezando el 2015 entrevistando a esta escritora que se llama Ena Carolina Velázquez Vargas, que presenta un libro, bueno, lo presentó en noviembre del 2014 y bueno, pues este libro habla con una de las empresas más importantes de México de los últimos 60 años, podría ser, que es Teléfonos de México, y que habla de la gente que ha trabajado en Teléfonos de México y bueno, tiene que ver un poquito la cuestión sindical, pero más que nada de la gente, ¿no es así? Sí, mira, el libro se llama ¿A dónde desea hablar? Aquí está, se los muestro. Y el libro, si se fijan, tiene en la parte de la portada una ilustración que hizo Flavia Bonazo, que es una ilustración muy bella, con los colores rojos, negros y grises, que ahorita les explico por qué tiene estos colores, y se ve a una mujer que está con unos audífonos frente a un conmutador, como eran los conmutadores antes de larga distancia. Ajá. Si abro la portada del libro, podrán ver que está lo que antes era una fila de conmutadores, y el servicio de larga distancia y de operadoras antes, tanto local como nacional e internacional, lo hacíamos las mujeres. Ajá. Eran siempre mujeres las que hacíamos este servicio, y bueno, era lo que se llamaba antes el conmutador de cordones, te comentaba, que la gente cuando quería hacer, el público quería hacer una llamada de larga distancia, llamaba lo que hoy es el 020, antes era el 02, marcaba el 02 en su teléfono, le contestaba una operadora que decía ¿a dónde desea hablar? Y entonces la persona decía a qué lugar quería hablar, después decía el número al que quería hablar, la operadora lo marcaba y después le preguntaba de qué número llamaba para que escribiera en una teleboleta, que así le llamábamos, escribiera el número y ahí se cobrara la llamada. Había muchos tipos de llamadas, llamadas por cobrar, llamadas de mensajero, llamadas a un tercer número, llamadas de emergencia, y todo se hacía por vía de operadora. Conforme el sistema se fue automatizando, mucho antes de que se privatizara, la empresa Teléfonos de México era una paraestatal, pertenecía al Estado, al gobierno. Después se privatizó en los años 90 claro. y bueno, ahora está en manos de un consorcio que se llama el Grupo Carson, el que está al frente del señor Carlos Cecín. Ah, muy bien. Pero tu historia es más intimista, más cotidiana, ¿no? Tiene que ver con una, también se podría decir como un festejo a las mujeres. Pues fíjate que tiene que ver con una sorpresa que fue para mí. Yo entré a trabajar cuando tenía 25 años. Ajá. Y en ese tiempo que había gente todavía más joven que yo y era un mundo completamente femenino, solamente habíamos mujeres, desde la que hacía la limpieza, las operadoras, las jefas, todas éramos mujeres. Yo descubrí varias cosas del mundo de las mujeres que me gusta mucho. Uno es esta manera de relacionarnos que tenemos, en donde la conversación y el habla es algo muy importante. Siempre estamos en permanente contacto y comunicación, platicando nuestra vida personal. Y bueno, en este departamento cuando yo entré éramos 2,000 trabajadoras. Todas rolábamos turnos, entonces todas nos conocíamos. Nos cruzábamos en algún momento por el cambio de turno. Ajá. Nos cruzábamos en algún momento entre una y otra y todas nos conocíamos. Y además el trabajo se hacía muy pegaditas, una junto al codo de la otra. Eran unas filas de conmutadores de 12 posiciones cada fila y en cada sala había 12 filas. Entonces éramos muchísimas. Y siempre era un mundo así, como te decía, donde la palabra estaba siempre predominando. Y la otra cosa es que siempre miré a mis compañeras como mujeres fuertes, mujeres activas, mujeres dedicadas a su casa, a su familia, al trabajo, siempre preocupadas por la situación económica y al mismo tiempo viviendo intensamente sus amores, viviendo intensamente la economía del país y viviendo intensamente todos los problemas que tenían que ver con la condición de trabajo que había en la empresa, que eran condiciones muy malas para las operadoras. Teníamos situaciones muy difíciles en ese tiempo. Te digo un ejemplo: para salir al baño a veces tenías que esperar hasta 4 o 5 horas para que te dieran un permiso. Ajá.
que fueron cosas que fuimos modificando de acuerdo a cómo nos fuimos organizando, a cómo fuimos participando. Entonces toda esta intensidad se juntaba ahí, desde el servicio que dábamos, nuestras vidas cotidianas y personales y la vida sindical. Entonces aquello era un mundo intenso, alegre, fuerte, a veces difícil. Ajá. Y muy comunicativo. Ah, muy bien. Y tú empezaste a hacer esta historia desde un punto de vista intimista, de diario. Fíjate que yo me di cuenta que la mayor parte de las cosas que se escribían tenían que ver con estudios que se hacían como ensayos de la vida, de las condiciones de las operadoras, porque eso llamó la atención de muchos especialistas y hombres y mujeres, antropólogos, sociólogos, de cómo estaban nuestros problemas de salud, de las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana como trabajadoras, pero no integraba mucho esta vida personal, que te decía que comunicábamos mucho, ni la veían en conjunto con la vida sindical, que en el tiempo que yo viví sí formaba parte de lo mismo. Y la otra cosa es que muchos de los estudios y análisis que se hacían de la vida sindical eran muy relacionados con el líder sindical, no con la gente. Y yo siempre sentí que quien hacía las cosas, quien las enriquecía, quien participaba o no participaba, era siempre pues las trabajadoras. Claro. Entonces quise hacer algo que pudiera testimoniar esta vida cotidiana, esta vida que se teje en el día a día y que es la que forma las grandes cosas, que a veces las vemos solamente como un espectáculo, como una celebración, pero que antes tuvieron como, pues eso, la vida de las personas. Desde el día en que como amaneces y como pasas el mediodía y lo que comes y luego como te duermes. Esta manera de mirar tiene una influencia para mí muy importante en un libro en que la verdad no recuerdo el autor y quisiera volverlo a recuperar, que se llama Cadenas y de hombres. Es un libro que escribió un francés que fue un estudiante que participó en el 68 y que después junto con otros estudiantes, supongo que por la corriente política a la que pertenecía, decidieron irse a trabajar a las fábricas. Y él trabajaba en una fábrica, la Citroën, en Francia, en una fábrica de automóviles. Y entonces lo que él relata en este libro, que me fue fascinante, es la vida cotidiana. La importancia que tiene para un trabajador que hoy sepas qué va a haber para comer en el comedor. Eso en teléfonos con las compañeras era el pan de cada día. Tú llegabas al turno de 8 de la mañana, entrabas y empezabas como a las 12 a preguntarle a compañeras, si sabes tú, fulana o sultana, ¿qué hay de comer hoy? ¿Cuál es el menú? ¿Hay arroz? ¿Hay caldo de pollo? Era muy importante saber qué había en el comedor para comer o qué había para desayunar. También era muy importante saber qué había pasado en tu casa, si te habías enojado o no con el esposo, si te había alcanzado el dinero o no te había alcanzado, si fulana de tal estaba enferma, qué había pasado con su mamá, si sultana de tal se había muerto alguien de su familia y entonces estaba el pagador en una ventanilla y había una caja que todo el mundo sabía que en esa caja se cooperaba para aquella persona que había perdido a un familiar, porque sabemos que siempre hay muchos gastos cuando alguien muere. Toda esta vida, todo el tiempo cotidiana, ¿qué es lo que hace a las personas? Es la que nos hace todos los días. Creo que por eso en los grupos de doble es tan importante esta frase de solo por hoy. Lo que solo por hoy vivimos, lo que hoy tenemos, lo que hoy hacemos, que creo que es lo que forma después los grandes acontecimientos. Yo quería narrar esta vida y bueno, esa fue mi intención y lo hice a través de 4 amigas, que son Chayo, Lupe, Ana y Carmen, que son 4 entrañables amigas y todo lo que les va pasando a las 4. Las 4 tienen condiciones de vida diferentes, personalidades diferentes y todas van viviendo lo mismo con su distinta lectura de su personalidad y de su propia experiencia. Nunca dejan de ser amigas. Me importaba mucho esto ponerlo porque además lo viví, es real, yo lo vivo todavía en la experiencia de mis amigas y me parece que es importante saberlo para transformar esta frase de que dice mujeres ni siquiera difuntas. Tampoco, la corrijo, no es así, es las mujeres juntas ni siquiera difuntas, es así esta frase. Ajá. Que me parece que es muy condenatoria de la relación que tenemos las mujeres. Es un refrán, ¿no? Muy popular, ¿no? Muy popular y muy misógino. Ajá. Y yo quería mostrar que no, que las mujeres podemos ser amigas entrañables, vivir experiencias juntas, sin que nos pongamos el pie una encima de la otra. Ah, muy bien. Entonces estas 4 amigas ahí están, son personajes reales, existen,
Una de ellas no es la más ficticia, que es Ana, que tiene algunas partes de mi experiencia personal, algunas características de otras compañeras que yo vi. Pero el caso de Carmen, Lupe y Chayo, las tres existen, están ahí. Yo las muestro como algo que sucedía en el departamento, donde había muchas que seguían siendo amigas y también enemigas, porque en los seres humanos también eso existe. Ajá. Nada más que no era lo preponderante. Muy bien. Y todo lo que les va sucediendo a ellas. Y bueno, también por el mismo trabajo, ¿no? Cómo se va haciendo este tipo de contracorrientes en un momento dado, ¿no? Sí, de relaciones entrañables, después de que vives tanto tiempo juntas tantas cosas, ¿no? Los trabajadores, yo digo que ahí es donde se van creando los gremios de trabajadores, cuando compartes toda esta vida cotidiana durante mucho tiempo. Porque gran parte de la vida, quienes hemos trabajado en empresas o hemos dedicado nuestra energía al trabajo que se reconoce como remunerado, porque también hay un trabajo que no se reconoce como remunerado, que es todo lo que hacemos en los servicios en nuestras casas. Ajá. Pero todo este que se reconoce como remunerado, que está afuera, pues le dedicamos mucho tiempo. No solamente las 8 horas de trabajo, sino el tiempo que dedicas a prepararte para irte al trabajo y el tiempo que dedicas para el transporte a ese trabajo, y después todo el que estás ahí y con toda la gente con la que tú convives. Claro, claro. Oye, y entonces el personaje de Ana, bueno, yo como lector no he terminado el libro, pero sí siento que era como muy biográfico, como que era pues, la primera mujer que aparece en la historia, y sí me daba la idea, y más ahora conociéndote que eres más tú, pero dices que también tiene combinación de otras personas. Sí, bueno, no, tiene algunas anécdotas mías. Yo creo que el propio personaje como está creado, pues no soy yo. Tiene solamente algunas mías y la suma de otras cosas que yo fui viendo, que iban sucediendo ahí, o de otras personas que conocí, que no conocí tanto como para ponerlas como un solo personaje. Ajá. Y que podía ser la voz narradora en el libro. Sí me importaba que hubiera una voz narradora que hablara de manera testimonial. Ajá. Y que hablara de primera persona. Ok. Que también es muy curioso muchos de los aspectos que tú hablas de la facilidad o la imposibilidad de poder entrar a este tipo de gremios, ¿no? De este tipo de empresas con sindicatos y todo eso. Bueno, eso viene en las primeras páginas, ¿no? De cómo entra y cómo le hacen las preguntas y cómo niega todos sus conocimientos, ¿no? Que eso también está interesante. Sí, creo que el libro también habla de una época que está cambiando en México y en el mundo, y que no está cambiando de ahorita, sino que tiene ya varios años. En el caso de México, empezó a modificarse con la llegada a la presidencia de la República de Carlos Salinas de Gortari, y las modificaciones que hubo en la economía y en la manera como el Estado empezó a participar en la economía. Se vendieron muchas empresas paraestatales, se cerraron muchos fideicomisos, desaparecieron varias empresas y varias maneras de cómo se generaba el trabajo en la industria, y esto golpeó a las organizaciones sindicales. La mayoría de estas empresas, de estos fideicomisos, de estas industrias tenían gremios de trabajadores que estaban sindicalizados. Sí. Y eso modificó también el mercado del trabajo y la manera en cómo se contrata la mano de obra. Entonces parece hoy que se habla de los sindicatos como si fueran parte de la prehistoria, Ajá. como si fueran aparatos donde nada más están gobernados por una jerarquía sindical, que además toda esa jerarquía sindical son un montón de viejitos, ancianitos, casi desbaratándose. Sí. Y que estos sindicatos y estos aparatos son todos corruptos y que viven de hacer business desde la corrupción. Sí, de decidir mítines y marchas en un momento dado, y el líder sindical es el que logra desayunar e ir a la comida de los pinos, ¿no? En algún momento dado. Y que ahora cada vez lo logra menos, porque antes lo lograban todo el tiempo y ahora ya cada vez menos. Sí, es el sindicalismo charro, ¿no? Como se conoció históricamente, y que curiosamente tuvo a un señor como Velázquez, Fidel Velázquez, ¿no? Así es. Que parecía una momia viviente, estuvo mucho tiempo, ¿no? Vivió más de 90 años. Sí. Sí, así es.
Nada más que se nos olvidan varias cosas. Una de esas cosas es que esos sindicatos fueron producto de luchas de los trabajadores. No fueron dádivas, no fue algo que llegó de repente como un milagro del cielo, si es que creemos en los milagros, sino que fueron conquistas y cosas que los trabajadores fueron los que fueron luchando y se fueron organizando y fueron transformando para tener siempre que mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida. Y que con esos sindicatos pudieron hacer algo de lo que ya nunca se habla, que son los contratos colectivos de trabajo. Y en los contratos colectivos de trabajo se firmaba, se pactaba con las empresas cómo se iba a desarrollar el trabajo. De tal manera que las condiciones fueran mejores, no solo para la producción, para que la empresa subsistiera, porque era importante, porque es la manera de conservar la fuente de trabajo, y que los trabajadores tuviéramos condiciones mejores para la vida. Y también había reglamentos, los sindicatos tienen estatutos, creo que es cierto, no todos se cumplen, pero sí es importante mencionarlos y saber que existen, que ahí están y que fueron producto de estas luchas de los trabajadores, que no fueron además de un día ni de dos, sino que fueron de muchos años y que además en muchas de ellas hubo vidas que se perdieron, y que es importante que no se nos olvide que si no tenemos en una relación laboral claramente las condiciones en que esta relación se ejecuta y no está esto por escrito, pues es más difícil que se puedan cumplir algo que también en este país, en México en general, se olvida con mucha frecuencia, que se puedan respetar los derechos humanos. Sí, sí, sí. Oye, y tú, aparte de escribir este libro, bueno, ese sería uno de los... esto que acabas de comentar, ¿sería uno de los móviles de tu libro? Pues sí, yo creo que el móvil central del libro es algo que a mí me gusta mucho. Es saber y confiar que lo central es la vida humana. Y cuando hablo de vida humana, no la entiendo solamente el ser humano solo en la Tierra. Entiendo que es importante la vida humana en conjunto con el respeto a la naturaleza y convivencia con la naturaleza y con los animales, la fauna, la flora, con los elementos que existen en esta naturaleza, que son el agua, el fuego, la madera, el viento, y con esta relación hermosa y maravillosa y mágica que existe con el universo. Claro. O sea, formamos parte de una galaxia, formamos parte de un mundo universal que está lleno de estrellas. A eso me refiero, no el ser humano por encima de todo eso, porque eso nos ha acabado. No al borde del ser humano. Claro, no al borde del ser humano, porque además el no vernos como gentes, el no respetarnos como personas, el no ayuda a que respetamos las relaciones que se establecen en estas personas y estas relaciones que establecemos con la naturaleza. Ajá. Entonces lo que creamos es la barbarie, y que bueno, muchos analistas desde la política han dicho que el hecho de que existan clases sociales que vivan de maneras diferentes hace que estas clases sociales no se respete siempre la vida humana, con esto que estoy explicando como yo la concibo. Ajá. Y que ahora ya no hablamos de clases sociales, sino que hablamos de algo que se llama desigualdad, hablamos de derechos humanos, pero bueno, ahí siguen estando las relaciones de producción, siguen estando las miradas económicas que no piensan más que en la barbarie, el mundo financiero que ya ni siquiera piensa en la riqueza, de cómo producir riqueza, que es amar a la tierra, el agua, producir cosas que tengan valor, sino nada más piensa en la especulación desde lo que son las finanzas. Ah, muy bien. Oye, y tú tienes también una trayectoria como periodista. En este libro hay algo de tu trayectoria o digamos lo separaste por completo. Pues yo creo que mi vena central en la vida ha sido la comunicación, que creo que no fue casual por eso que estuve en Telmex y que mi trabajo permanente con todas esas mujeres entrañables con las que yo trabajé era la comunicación. Y una forma para mí, para comunicarme, pues fue la escritura. Está plasmada en el libro. Yo creo que el libro tiene esta escritura muy periodística, tiene esta parte importante de la investigación, que es el saber mirar. Lo más importante en un periodista es como un fotógrafo. Puede tener la mejor tecnología del mundo, pero lo más importante es que sepa mirar.
Que sepa mirar y que además de lo que sabe mirar nos lo pueda contar a las personas de manera interesante, de manera que nos pueda atraer y conectar y conservar algo que es central en la comunicación, que es el contacto. Conservar este contacto. Entonces yo creo que mi primera parte donde yo plasmo esta parte ya más periodística es el libro. Y después, bueno, fui incursionando, renuncié a Telmex por eso, para poder dedicarme al periodismo. Fui incursionando en distintos medios de comunicación, estuve en revistas femeninas, estuve en el suplemento Doble Jornada, donde yo conocí el feminismo y pude ver desde otra mirada la relación en la vida de las mujeres, desde la mirada de la propuesta feminista, que la sigo teniendo. Y después estuve en radio, estuve en televisión, estuve en una agencia de noticias feminista. Y bueno, hice periodismo durante muchos años y durante este tiempo que hice periodismo, como algo importante en mi vida, me encontré con que muchas de las cosas que nos pasaban a los periodistas es que no nos comunicábamos. Empecé a explorar, también trabajé en oficinas de prensa, que fue donde pude ver a mi gremio periodista desde otro lado, y empecé a explorar otras formas de comunicación. Me encontré con las propuestas de trabajo corporal, que desarrollo ahora, me encontré con la especialidad en la psicoterapia gestal, que también la desarrollo ahora, donde trabajo mucho de la comunicación. Escribí una columna durante mucho tiempo que se llamaba El cuerpo nuestro de cada día en Comunicación e Información de la Mujer, que es esta agencia de noticias feminista donde trabajé. Y después de eso me fui encontrando con algo a lo que me dedico de manera central hoy, aparte de la terapia y el trabajo corporal, que es la narración oral, donde sigo conservando esta mirada periodística. Muy bien. Esta cosa tan bonita que se tiene en el periodismo, insisto, que es poder saber mirar la realidad y poder contarla, poderla narrar. Ahora, más que escribirla, lo que hago es tratar de contarla a través de las historias que encuentro en las funciones de narración oral. Muy bien. Y cuando haces esta función de narración oral, ¿qué cuentos tú atraes? ¿Son cuentos populares, cuentos de algún escritor en particular o cuentos propios? Pues fíjate que de entrada, primero, como siempre, me importó mucho la vida cotidiana. Entonces empecé a contar. Los primeros cuentos que conté fueron los cuentos que contaba mi mamá. Okay. Que mi mamá nos contaba cuando quería en la comida, para entretenernos, a los nietos, en las reuniones familiares. Y son los cuentos que con los que empecé. Después me di cuenta que empecé a trabajar con cuentos que tienen que ver con periodistas. Tengo varios cuentos que son de Truman Capote, que si te acuerdas, Truman Capote, la propuesta que tiene de su trabajo de escritura es que él hablaba de una literatura realista. Eran siempre historias reales. Este gran reportaje novelado que hizo de La Sangre Fría. De Sangre Fría. Y pues bueno, yo creo que eso también intenté hacerlo con mi libro, hacer como entre crónica, testimonio, novela, de una realidad que yo estaba mirando en Teléfonos de México y que le puse por nombre a donde desea hablar. Entonces, también cuentos de Truman Capote, tengo algunas cosas de Mark Twain. Me encantaría poner cosas de Hemingway, que si te fijas también es periodista. Tengo algunas anécdotas de Ibargüengoitia, que además tiene cuentos maravillosos. Sí, es genial, uno de los más grandes escritores mexicanos. Tengo otro cuento de Elena Poniatowska. Entonces, varios de los cuentos que tengo son de periodistas. Y tengo una función de cuentos que es una función un poco más larga, que es un unipersonal, que tuve la fortuna de ganar en 2012, no 1900, disculpa. En 2012, una beca del FONCA, donde preparé una investigación para hacer una función que se llama, bueno, ahorita se me fue el nombre, lo recuerdo en un momento, con tanta información se me fue, pero bueno, ahorita te lo digo, que habla de, nuevamente entramos a la vida cotidiana, de la historia del ferrocarril. Mi papá fue ferrocarrilero, fue luchador sindical. Y mi papá no fue vallejista, pero sí participó como representante sindical y fue un defensor de los derechos de los trabajadores. Entonces yo lo que mezclo es la historia del ferrocarril, que si te fijas también ya se ha modificado, ya ha cambiado, ya no tenemos tren de pasajeros prácticamente en todo el país. Tenemos solamente trenes de carga. Entonces hablo un poco de esta situación del ferrocarril, de la historia de mi papá y de mi familia, cómo nos relacionamos con el ferrocarril. Y ahí cuento 3 cuentos. Un cuento primero que es de Rojas,
Sí. Sobre el tiempo de la Cristiada y todo lo que sucede en la Cristiada en un carro de ferrocarril. Ajá. Luego es el cuento de un periodista veracruzano que se apellida Aguirre Beltrán, que es sobre dos periodistas que van en un carro de ferrocarril, en un carro de segunda. Y la última parte cuento una investigación que hicimos junto con el Museo de los Ferrocarrileros de la vida de las esposas de los trabajadores ferrocarrileros. Ajá. Que junto con ellos vivían en los campamentos. Eran los trabajadores de vía, los peones que montaban las vías, que ajustaban las vías y que además participaban en los descarrilamientos para los arreglos en la vía. Señoras y señores, interrumpo, esta es la primera parte. Perdón por la interrupción abrupta que tuvimos. Bueno, aquí continuamos. Esta es la segunda parte que estamos entrevistando a nuestra querida amiga y escritora Ena Carolina Velázquez Vargas, y nos estaba comentando acerca de su parte como cuentista, ¿cómo sería lo correcto? Narradora oral, perdón. Muy bien, entonces estabas comentando de que tienes este cuento acerca de los ferrocarriles y que tiene que ver con tu vida personal, con memorias, porque sí se nota mucho que trabajas mucho la memoria, es una rememorización, ¿sería? Ajá, sí. Que a mí me parece bastante interesante. Este trabajo tú ya llevas muchos años. Estaba yo leyendo en el foro que para este libro estuviste en el taller de David Martín del Campo, un escritor bastante reconocido, ¿no? Sí, David lo conocía de la facultad y luego me lo encontré trabajando en unas revistas donde participamos, y luego me invitó a un taller, y en el taller trabajé buena parte del libro, ahí con el grupo de compañeros que estábamos en su taller de David Martín del Campo. De ahí hay un agradecimiento para él. Claro. Y vinculando a esta parte testimonial, efectivamente el libro, ¿no?, que fue el motivo de esta entrevista, que es a donde deseo hablar, y mi trabajo de narración oral se vincula mucho. Yo creo por eso que mi parte central de vida, ahora que tengo 60 años, que puedo hacer ya un recuento, mirar un poco para atrás, sí, ha sido la comunicación, la defensa de los derechos humanos de las mujeres, o sea, este libro habla de las mujeres, y ha sido poder narrar historias. Okay. Desde el testimonio, desde la anécdota, desde los distintos lados donde el mundo en el que yo me he movido y vivido. Creo que por eso no es casual que ahora esté en la narración oral. Me gusta contar historias, me gusta escuchar historias, me gusta curiosear las historias. Sí. Creo que por eso pude ser periodista, por eso creo que no he perdido mi mirada periodística. Entonces, lo que yo hice para la presentación, ya me acordé del nombre de la función de cuentos de los ferrocarriles, que se llama Viajando sobre Rieles. Ajá. Lo que hice fue una investigación. Y entonces, en esta investigación fui hilando cuentos que, como te decía, tienen que seguir viendo con el periodismo. Sí. Esta investigación con la vida testimonial y personal, y con una época de México que ya no tenemos, que es la del ferrocarril. Es una función llena de nostalgia. Intencionalmente la hice con esta nostalgia. Tuve la fortuna de estar en la dirección escénica con José Rejón, con Pepe Rejón, que fue mi maestro cuando estudié la especialidad en psicoterapia gestal, y después fue mi terapeuta, y más tarde fue mi director escénico. Entonces, Pepe, que su nombre completo es José Manuel Rejón, me enseñó lo que es un director escénico, cómo poder ir de la mano para presentar ante el público la narración oral de una manera que sea atractiva para este público. Y ahora estoy preparando una función de cuentos que tiene también que ver, si te fijas, con mi vida y esta parte testimonial, la investigación, las mujeres y la alegría de la vida. Ya no sería una función con nostalgia, que es sobre la historia del Salón Los Ángeles. Pero más que la historia del Salón Los Ángeles, es tratar de narrar historias que tengan que ver con mostrarle al público el gusto por bailar. Y ahí me encontré nuevamente con textos de periodistas. El primer texto que encontré fue un texto de un libro de Silvia Castillejos, que es periodista, y que es la única que ha hecho la biografía de la Sonora Santanera, que tiene un texto muy bonito sobre el Salón Los Ángeles.
En el libro, no recuerdo el autor porque no es de ella lo que ella pone ahí en este libro, este texto que es un texto, el epílogo del libro. Me encontré con una crónica muy bonita de Pablo Espinosa, también periodista, hoy encargado de la sección cultural de La Jornada. Ajá. Y bueno, y así fui hilando. Entonces este año me voy a dedicar a esa investigación, a hacer esta fusión de cuentos que va a hablar sobre una época que tampoco está allá en México, pero que bueno, tiene todavía algunas partes vivas, que es el mundo del baile, el mundo de la música afroantillana, el gusto por bailar y contar estas historias de ritmos, sabores, de autores, de orquestas que se concentraban entre los años 20 y los años 50 en los salones de baile en esta Ciudad de México, que tuvo por lo menos 30, 40 salones de baile que funcionaban al mismo tiempo en una época. Y una gran acogida, ¿no? Un gran, ¿cómo se diría? O sea, tuvieron mucha fortuna, ¿no? De darse, sí, ¿no? Y todavía existen, o sea, existe el Salón California, nada más que el Salón California es de los años 50, Ajá. Y el Salón Los Ángeles, que vive en el centro de la Colonia Guerrero, una zona popular, se mantiene por los bailadores, siguen estando martes y domingos, están los espacios para que estos bailadores vayan, las parejas de baile. Sí. Pues a mí me interesa mostrar como la historia de este mundo y sobre todo mostrar el gusto por bailar. O sea, este es tu siguiente proyecto después de este... Para este año. Este año sé que voy a trabajar en narración oral y junto al proyecto de la narración oral, que voy a trabajarlo y espero presentarlo en octubre de este año, pues voy a seguir con las presentaciones del libro. Espero que el libro se siga vendiendo, que sea interesante para el público en general, que se pueda conocer este mundo femenino de las operadoras. Ajá. Y de cómo era este mundo de cuando hacíamos llamadas de larga distancia, cuando no las marcábamos, sino que nos las hacía una operadora, una segunda persona a la que le pedíamos que ella nos realizara la llamada, cómo era y cómo era este mundo, como dice mi ex profe Froilán López Narváez en el prólogo, que ese mundo donde se transmitía la intimidad de oreja a oreja. Sí, y bueno, la presentación a mí me encanta porque él te pone campanita, ¿no? Te recuerda, me parece que es así como algo muy familiar, algo muy interesante esta presentación. Eso me agradó mucho, es como abrir un álbum familiar, ¿no? Y esta cuestión de la telefonía no tiene también como que el peligro de dejar de existir por las nuevas tecnologías. ¿Te refieres a que sea por vía operadora? Ajá. Pues mira, hasta ahora en el mundo ha habido una tendencia hacia eso. Nada más que esa tendencia es eso, una tendencia. No ha sido del todo porque hay muchos servicios que se siguen vendiendo por teléfono. Ajá. Entonces está todo el servicio de telemarketing. De telemarketing. Desgraciadamente, por parte del sindicato, en el caso de Telmex, no se siguió peleando esta materia de trabajo. Y entonces solamente se quedó con servicios muy reducidos, que es ahora el servicio de quejas, el servicio de información cuando necesitas algún teléfono y algún servicio que se hace de larga distancia. Urgencias o cosas así. Bueno, existen las llamadas por cobrar en las casetas de teléfonos. Las casetas incluso ya casi no se usan y hay otras empresas que compiten con Telmex. Pero tú puedes hablar a una caseta al 020, al 02. En la Ciudad de México un día te asaltaron, te quedaste sin nada, ahora sí como dicen encuerado ahí, sin nada. Tú vas a una caseta, marcas el 020 y una operadora te tramita una llamada por cobrar al lugar donde tú quieras, por cobrar. Entonces puede ser que no tengas el dinero, ni tengas una tarjeta, ni tengas un celular, porque nos está pasando mucho por desgracia en esta ciudad. Ajá. Y entonces tú marcas, la operadora te marca, contesta a tu familiar y acepta la llamada y le dices, me asaltaron, estoy en tal lugar, vengan por mí. O le hablas a la policía, bueno, la policía no va a saber la llamada por cobrar, pues, ¿no? En este caso a lo mejor no, pero sí puedes hablar a alguien que te auxilie. Y eso nos ha pasado varias veces. Sí. Y además en un asalto en situaciones difíciles, ¿no? Ajá. Entonces, o sea que para ese tipo de servicios, como tú dices, que son más como públicos, no tan privados, ¿no? O los de mercadeo, ¿no? Como mencionas, ¿no? Bueno, o está el Locatel. Locatel incluso es un buen servicio que está en manos del GDF, pero es un servicio que podían seguir dando las operadoras. O lo que ahorita están haciendo al servicio de las campañas electorales, ¿no? Que marcan y que te hacen allí 5 o 6 preguntas acerca de tus ideas políticas y todo esto. Todo eso requiere de un ser humano. Ajá. Bueno, esto es un mercado que perdió.
teléfonos de México que seguramente a Telmex no le importaba y el sindicato no sé por qué no lo peleó, o al menos no lo tienen ya, lo perdieron. Es un mercado de trabajo que se perdió. Los mencionados call centers y todo está eso. en mano de call centers, que ahora no vamos a saber cómo están tampoco, porque la ley ya modificó nuevamente las leyes que se aceptan de acuerdo a un mercado de trabajo. Y eso cambia todas las relaciones laborales, entonces no sabemos también ahí qué va a pasar. Pero los servicios existen, entonces hay que seguir pensando en que los servicios van a existir. Ajá. ¿Sí? Oye, y tú tienes presentaciones de tu libro. Sí, mira, la próxima presentación es el día 31 de enero, es sábado, a las 7:30 de la noche. Empezamos puntualmente en el Museo Casa León Trotsky. Y digo puntualmente porque este es un espacio de narración oral que tiene ya 10 años y que se cuentan cuentos siempre el último sábado de cada mes. Okay. Yo estuve ahí presentándome con un grupo que se llama el Grupo Sol Azul, con el que trabajé 6 años, que es un grupo que nació en un espacio de desarrollo humano que se llama Río Abierto. Uh-huh. Río Abierto y los contadores de Río Abierto y las contadoras de Río Abierto sostienen el espacio. Entonces en este lugar lo voy a presentar y lo voy a contar el libro, contar anécdotas del libro, algunas de las cosas que te he contado en esta entrevista. Voy a contar un poco el papel de las operadoras históricamente que han tenido en la telefonía, en México, que han tenido episodios muy importantes, lo que fue la lucha por nuestras reivindicaciones sindicales. Sí, y voy a contarlo, ahí se presentará el libro, digamos que es una presentación en ese sentido sui generis, donde voy a tratar de unir la narración oral con el libro. El libro se va a vender ahí. El libro también se puede, si no puede alguien a la presentación del día 31. Era lo que te iba a comentar, ¿cómo pueden adquirir el libro o contactarte en un momento dado? ¿No? Claro, se puede conseguir por 3 vías. Una en el Museo de los Ferrocarrileros, que está saliendo de la estación del Metro La Villa, en el norte de la Ciudad de México. Ahí hay libros. Estoy viendo que en Coyoacán pueda yo colocarlo, en alguna librería de Coyoacán, no sé todavía en cuál. Y voy a hacer otras presentaciones que ya anunciaremos con mucho gusto, y también en mi Facebook, que es Ena Carolina, con HHENA, Ena Carolina Narradora Oral. Ahí me lo pueden pedir, lo podemos enviar por correo. También está en el Facebook de Fides, que Fides así se pone, Editorial, Fides Editorial, y ahí también se puede solicitar. Entonces, por lo pronto serían las vías. Muy bien. Tengo un correo electrónico que es enabb, es HENA, B de vaca, @yahoo.com.mx. Muy bien. Y bueno, también en Neorama, ¿no? Vamos a estar aquí apoyando este libro, y bueno, pues ahí estarán todas las personas que nos siguen en Neorama, pues sabiendo, ¿no?, de tus noticias, todo lo que nos pases para que ellos sepan en dónde vas a estar y qué es lo que vas a estar haciendo y todo esto, ¿no? Sí, el libro es importante que lo comente aquí, tiene un precio de 150 pesos. En algunos lugares a lo mejor hay que enviarlo, habría gastos de envío, y que estamos viendo esa posibilidad, pero sí quiero decirles esto, que son 150 pesos, ese es el precio, porque recuerden, como dije en esta entrevista, que hubo 80 personas que compraron el libro antes y pagaron 150 pesos. Entonces, por respeto sobre todo a lo que ellos pagaron y a los gastos que se han seguido haciendo, que hay que salir de viaje, que hay que hacer cosas de edición, etcétera, vamos a conservar el precio, y decirles además que este libro fue posible que se publicara gracias al apoyo de la Fundación Cultural Pascual, que, como todo el mundo sabemos y reconocemos, a una marca que se llama Boing, que tiene muchos sabores y frutas. Está hecha por las manos de trabajadores que forman parte de una cooperativa, que fue resultado de una lucha sindical, que han sobrevivido al mercado, que siguen compitiendo con los grandes consorcios, y que tienen esta fundación cultural donde apoyan proyectos como este. Entonces se pudo imprimir el papel, y la impresión lo puso la Fundación Cultural. Entonces, que por respeto a todo este proceso en el que hubo todas estas colaboraciones, ese es el precio que se va a seguir dando. Ok. Entonces el libro como tal cuesta 150, y si te lo piden por correo, pues tendría el costo adicional, ¿no?, de la mensajería. De los gastos de envío, así es. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces pues ahí tenemos ya los datos en donde te pueden contactar para conseguir el libro. Dónde te pueden contactar para ver tus presentaciones y todo esto. Yo quisiera que agregáramos aquí
algo que tú digas, ya hablé de esto, ya hablé de aquello, pero no me ha preguntado de esto y yo creo que esto es importante? Pues esa base importante para mí ahorita es México, el país. Ajá. Y yo volvería a un tema que tú me has preguntado, y a la importancia de la gente. La importancia de que en este país se puedan respetar los derechos de la gente y que podamos seguir en las tribunas donde se pueda, en las trincheras donde se pueda, dando el espacio para que la voz de la gente se escuche. Yo por eso estoy en la narración oral, porque podemos hablar de frente al público. Entonces, en la medida que podamos respetar a la gente, vamos a poder tener buenos gobernantes que nos respeten. Entonces, yo creo que es muy importante que podamos siguiendo escuchar nuestra voz en cualquier foro y desde esa voz abrir el espacio a otras voces. En la medida que podamos respetar y escuchar a las otras voces, realmente vamos a poder tener un país diferente, distinto. Por eso son muy importantes las luchas de Guerrero, de Ayotzinapa, son muy importantes las luchas de las autodefensas de Michoacán. Es muy importante que siga la gente de Cherán peleando, que estén los zapatistas en Michoacán, que siga la gente, las mujeres defendiendo que el feminicidio se reconozca en este país de manera real y se respete. Y no haya violencia contra las mujeres. Por eso es importante que los estudiantes del Poli estén organizados y salgamos a las calles y haya un buen congreso en el Politécnico. Entonces creo que eso es muy importante y en donde yo esté voy a defender siempre esa voz. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y pues esto sería como redundante, pero ¿algo más que quisieras agregar? Pues no, solamente eso, que pues vayan a las presentaciones, que compren el libro, que se interesen por la vida de las operadoras de teléfonos de México, que todavía están jubiladas y ahí están todavía, que pelearon porque este México fuera distinto. Muy bien. Oye, pues te agradezco mucho. Esto es para Neorama. Yo soy Joel Gustavo. Y señoras y señores, pues les recomendamos mucho este libro. Si quieres lo volvemos a enfocar, que es ¿A dónde desea hablar? Que es un libro que habla de esta circunstancia del teléfono en México, de las operadoras, de los servicios que tenían. Yo voy a agregar en esto que a mí me tocó vivir una etapa de mi niñez en donde mi casa era una de las pocas casas que teníamos el teléfono y teníamos que estarle hablando a los vecinos para que fueran a contestar las llamadas, que ese México ya no existe, ¿no? Ya pasó, ahora ya toda la gente anda con celulares y luego ni los contestan, ¿no? Oye, pues te agradezco mucho. Esto ha sido Neorama.